Vamos con la tercera sesión de aproximación a la obra Hamelin de Juan Mayorga. Quedamos aquí, teníais que ver este vídeo, que os digo que lo graba Mayorga cuando se monta en Canarias. Creo que tengo esa obra, me la bajé y a lo mejor os la puedo subir al aula virtual para que la veáis representada. Es una representación sensiblemente diferente a la del estreno, pero también muy interesante. Vamos a ver ahora los temas, los temas que aparecen en la obra, que no es un tema solamente, sino que son varios temas. La obra se plantea como una reflexión sobre el lenguaje. Y eso tenéis que detectarlo a lo largo de la obra. Tenéis que detectar las referencias que se hacen al lenguaje sobre los problemas que el lenguaje plantea para la comunicación. En teoría el lenguaje es el vehículo de comunicación, pero muchas veces el lenguaje impide esa comunicación. No solamente tenéis que ver las referencias que se hacen, sino también cómo actúan los personajes y cómo ponen de manifiesto precisamente esa dificultad. En la obra, el mismo acotador dice textualmente: esta es una obra sobre el lenguaje, sobre cómo se forma y cómo enferma el lenguaje. Por lo tanto, ahí vamos a encontrar una deshumanización, una manipulación del lenguaje por parte de los adultos. Y esa manipulación del lenguaje, ese lenguaje enfermo, como dice el acotador, es lo que lleva precisamente al fracaso de la comunicación a través de la palabra. Hay muchas reflexiones, aunque no todas son directas, sino ya os digo que tenemos que deducirlas de las actuaciones de los personajes, de lo que dicen y hacen los personajes. Pues hay muchas referencias, muchas reflexiones a la derrota del lenguaje como medio de comunicación. Os pido que os fijéis en los diálogos que aparecen y que veáis si esos diálogos acercan a los personajes o los alejan. Por lo tanto, si los alejan, si no hay comprensión entre ellos, si no hay comunicación, el lenguaje está fracasando en una de sus principales funciones. Y también fijaos cómo el lenguaje es un fracaso en los niños. Ya os digo que toda la obra gira en torno a esos dos niños, a Jaime y a José Mari. Son esos niños que están pagando las culpas de los adultos, las culpas de la sociedad en la que vivimos. Y fijaos si utilizan el lenguaje para expresar lo que sienten. Si Jaime es capaz de expresar, de comunicar a través de la palabra su miedo, perdón, ya me he ido, a través de la palabra su miedo y su rabia. Jaime es un personaje que tiene miedo, porque está en una edad en la que se tiene miedo, porque no ve al padre, porque no puede comunicarse. Y Jaime, pensad cómo se comunica. No es capaz de comunicarse a través del lenguaje y ha elegido otra manera de comunicarse. ¿Cuál? ¿Cuál? Tenéis que verlo, yo creo que está bastante claro. Y por otro lado, el otro niño, José Mari, tampoco utiliza el lenguaje para comunicarse. Fijaos que la mayoría de las veces en sus intervenciones, o si no en todas, cuando se le pregunta, lo que responde es un monosílabo o el silencio. Pero él también encuentra una manera de expresarse diferente a la de Jaime. ¿Cuál es esa manera de expresarse?
Es muy curioso cómo utiliza el lenguaje la psicopedagoga. Es el personaje, este personaje que hace esta actriz, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es famosísima. Ay, esta cabeza. ¿Cómo se pervierte el lenguaje cuando se está hablando de José Mari? Cuando va el juez, es curioso, el juez va a hablar con la psicopedagoga del colegio de su hijo para hablar de los problemas de su hijo, pero al final terminan hablando de los problemas de José Mari. Eh, Quiero que os fijéis cómo ahí se ha pervertido el lenguaje. La psicopedagoga está hablando de seres humanos, de niños que sufren y cómo se convierten de alguna manera en en clasificaciones, ¿no? En análisis, en un lenguaje vacío, un lenguaje que no tiene sentimiento, ¿no? Se clasifica los problemas de los niños tiene esto, tiene el otro, pero ahí no hay sentimiento ninguno. Y no sabéis hasta qué punto eso es real, por ejemplo, en los centros docentes, ¿no? Cuando un niño tiene problemas y en orientación, se tienen como cuadros de clasificación, si tiene esto, 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 el niño es esto, ¿no? Bueno, es algo que creo que es tremendamente real. Bueno, aquí se os pone una actividad que creo que os puede servir. Todo lo que os he dicho. Mirad esta escena y comprobad, a ver si es cierto, a ver si detectáis eso que os estoy comentando. Además de ese tema, aparecen otros temas que tienen que ver, que tenéis que detectar, y os voy a dar algunas claves. Tienen que ver, por ejemplo, con la situación de los niños en la sociedad contemporánea, de los niños en general, cómo es esa situación. En el caso de José B, aquí ejemplificada en José Mari, que pertenece a las clases más desfavorecidas, más pobres, más bajas. Y en el caso del hijo del juez, ¿no? Que no es... el hijo del juez pertenece a una clase pudiente, es hijo de un juez, por lo tanto, a una familia además estructurada, una familia tiene una madre, tiene un padre, pero sin embargo también tiene problemas. Detectad cuáles son esos problemas, detectadlo. Hay otro tema que está muy relacionado con el lenguaje, quizá lo tenía que haber nombrado antes, que es el papel de la prensa en la sociedad. Fijaos al principio, ¿no? El juez Montero le dice a los periodistas, cuiden sus palabras, en la página 136. Y se lo dice que cuiden esas palabras a la hora de informar sobre la red de pederastia que se está investigando. También, de alguna forma, las palabras, el lenguaje está corrompido en la prensa. Y bueno, allí también hay señala a los periodistas para que sean conscientes de la responsabilidad que tienen en la perversión de la palabra, corrompida, sobre todo en el periodismo sensacionalista. No hay más que leer los periódicos. Ya os digo que todos los temas que se tratan en la obra son tremendamente actuales. Es una obra muy, muy actual, que está hablando de problemas que vivimos y que nos puede ayudar pues a tomar conciencia de esos problemas. Hay otro tema que también aparece o se focaliza al principio de la obra, pero que lo vamos viendo a medida que va avanzando la obra, y es el concepto de progreso. Cuando el juez le enseña a los periodistas en la ciudad, ¿no? Esa ciudad que ha progresado, que tiene museos, que tiene esto, parques, lo otro,
lo de más allá, pero sin embargo, a lo largo de la obra vemos otra ciudad. Y ese concepto de doble ciudad, de doble realidad, de dualidad de la realidad, está en Walter Benjamin. Walter Benjamin propone o plantea que el progreso a lo largo de la historia, no solamente ahora, el progreso siempre es la historia de la barbarie. El progreso es siempre el progreso de los vencedores, de los que están arriba, y es un progreso que avanza aplastando a los de abajo. Es decir, que todo progreso se sustenta en el no progreso, en el subdesarrollo de los vencidos, de los que no tienen acceso a ese progreso. Eso es una idea de Walter Benjamin que creo que está muy bien reflejada en esta obra y que pido que detectéis, ¿no? Todo esto son mis pistas sobre los temas que tenéis que ir viendo en la obra. Lo siguiente que tenéis que ver es el argumento. El argumento de la obra no es más que el resumen, un resumen tremendamente sucinto, tremendamente breve, que no tiene que tener más de 6 líneas, y donde se tienen que recoger las acciones fundamentales. Y bueno, es un ejercicio de abstracción que dejo en vuestras manos. Y sobre el subgénero teatral, también ahí tenéis que, en la valoración crítica, tenéis que poner a qué subgénero teatral pertenece. Ya sabéis que tenemos la tragedia, el drama y la comedia. Yo creo que es sencillo saber a qué subgénero pertenece. Y cuando lleguéis a la conclusión de a qué subgénero teatral pertenece, ponedle que es contemporáneo. Contemporáneo es importante saber que se trata de una tragedia contemporánea, drama contemporáneo o comedia contemporánea. Y luego tenemos que pasar a la estructura de la obra. Primero os fijáis en la estructura externa, es decir, aquello que se ve o se lee, o en el caso del teatro, cuando es representado, se ve. Las unidades estructurales externas de una obra teatral no son capítulos, evidentemente, como sería en una novela, sino que son actos y escenas. Y bueno, os pido que identifiquéis en esta obra si son actos o son escenas. Y os pido, actos, escenas y cuadros. Son las tres unidades teatrales. ¿Qué tipo de unidades hay en esta obra? En esa estructura eterna, ¿cuántas de esas unidades hay? ¿Y cómo se introducen? Normalmente en el teatro, en el teatro leído sí, evidentemente, aparece escena o cuadro tal, con su número. Recordad que en lo que hemos leído de Valle Inclán, como ponía escena duodécima, ¿no? Leído se ve, pero cuando la obra se representa no hay nada que nos indique los actos. Los actos normalmente se suelen marcar con el final, con telón. Las escenas y cuadros se suelen marcar con la presencia o no presencia de personajes, cuando un personaje aparece o desaparece. Bueno, pero en esta obra sí hay una forma muy curiosa de introducir esas unidades y que tiene mucho que ver precisamente con ese deseo de distanciamiento de la obra. No quiere el autor que la obra se sienta, que el perdón, que yo lo diré, que el espectador se sienta metido dentro de la obra, se sienta
como si estuviera allí, como si la obra fuera algo real, ¿no? Hay una técnica que utiliza aquí Mayorga para marcarle al espectador claramente que eso es teatro. Otra cosa importante, quiero que os fijéis que hay 3 historias en la obra, 3 historias que son paralelas, que tienen como eje al juez Montero. Y esas 3 historias quiero que penséis, son 3 líneas que se entrecruzan a veces en esa figura de Montero, que es el que va de una historia a otra. Una es fijaos, y tenéis que marcar con lápiz y papel qué es lo que pasa en cada una de esas historias. Una es la historia de la investigación. La otra es la historia privada del juez, su relación con las personas con las que convive, con su mujer, Julia, y con su hijo. Y la otra es la historia de José Mari, la historia que se está investigando, donde aparece José Mari, su familia, aparece Rivas, ¿no? el presunto pederasta. Pues creo que os fijéis bien en esas 3 historias, que las identifiquéis y que veáis qué pasa en cada una de ellas. Quiero que identifiquéis las partes de la estructura. Tiene una estructura tripartita que se nota de manera bastante clara a partir aproximadamente de la mitad de la obra. Fijaos cómo en las acciones de los personajes, fundamentalmente las acciones del juez Montero, que en la primera parte de la obra están encaminadas a algo determinado. En la segunda parte de la obra se produce una toma de conciencia del juez sobre su imposibilidad para algo, ¿no? Por lo tanto, hay dos partes ahí que tienen que ver con esa actitud de Montero. ¿Qué hace Montero en la primera parte y cómo la segunda parte toma conciencia de muchas cosas? ¿Dónde se marca ese cambio? Aproximadamente, os he dicho que es en la mitad, tiene un final muy... que os pregunto, ¿y si es un final abierto o es un final cerrado? Y pues tenéis que decírmelo y por qué. Y ojo con ese final, porque ese final va mucho más allá de eso físico que estáis viendo. Pensad que ese final tiene también que ver con una toma de postura del juez, no solamente en el caso de José Mari, sino en su propia vida. Yo creo que tenéis ahí pistas suficientes para ir afrontando esa lectura inteligente, esa lectura que no es solamente quedarse con la historia, decir qué bonita es, sino es analizar cómo se nos cuenta esa historia y qué es lo que nos aporta, ¿no? Quedan ahora los personajes, que yo creo que para no cansaros vamos a dejarlos para el siguiente capítulo.